El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. La iglesia debe colaborar para que los siervos de Dios cumplan con los planes de Dios. Leamos un momentito 1 Corintios 16:10, solo la primera parte. 1 Corintios 16:10, solo la primera parte. Dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Bueno, Pablo está enviándolo a Timoteo a la iglesia de Corinto para que vaya allá y les enseñe la palabra de Dios, porque los corintios, aunque ellos conocieron al Señor, pero todavía eran bastante inmaduros en la fe. Entonces Pablo envía a Timoteo y le dice a los corintios, 1 Corintios 16:10, dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Mirad que esté con vosotros con tranquilidad. En primer lugar, ¿a qué se refiere esto, hermanos? Cuando nosotros estudiamos la Biblia así libro por libro y vamos versículo por versículo, tenemos que topar todos los temas o todos los versículos, no podemos saltarnos. Y aunque es bastante delicado este punto, pero yo no lo puedo saltar porque estamos leyendo o estudiando toda la primera carta a los Corintios. Cuando Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, Pablo está pensando aquí en dos cosas, hermanos. ¿Cuál es la primera cosa que está pensando aquí en Timoteo? Está pensando en que él, a enviar a Timoteo a los Corintios, para que Timoteo pueda estar con tranquilidad, los corintios debían de tener cuidado en algunas áreas, pero yo veo aquí dos bien definidas. Y la primera que puedo darme cuenta aquí es el área económica. Un poquito delicado de tratar, pero creo que es importante. Y es importante porque a veces hay o un abuso de parte de la iglesia o un abuso de parte del pastor o los misioneros o los líderes. Entonces sí es importante que se traten estas cosas porque la Biblia habla mucho de esto. Dice: si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Pablo quería que la iglesia de Corinto muestre su amor hacia Timoteo, en primer lugar, dándole la tranquilidad de que sus necesidades puedan estar cubiertas. Pablo espera que la iglesia de Corinto, durante el tiempo que Timoteo esté sirviéndoles allí, pueda ser responsable con Timoteo, para que Timoteo pueda estar tranquilo. La palabra del Señor dice en otros versículos bíblicos que Timoteo era un joven, aunque se le decía joven en ese tiempo a una persona, no un adolescente necesariamente, ¿verdad? Ahora le decimos jóvenes solo a los adolescentes, los que ya pasan de 40 años ya le decimos personas adultas. Pero a Timoteo, Pablo lo trata como un joven. Y Timoteo debe haber tenido unos 35 o 40 años. Así que los que tenemos por ahí, por esa edad, por 40 y pico, todavía somos muy jóvenes, hermanos. Bueno, Pablo quería que Timoteo sea atendido en sus necesidades y que de esa manera pueda estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Timoteo era un hombre enfermizo. Dice la Biblia que la Biblia habla de sus constantes enfermedades. Habla de un problema que tenía en el estómago. De seguro tenía que alimentarse a sus horas. No sabemos cuál habrá sido su problema en el estómago, puede haber sido algún problema de gastritis. Y tenía que alimentarse a sus horas. Imagínense, si tenía que atender la iglesia, tenía que predicar, tenía que hacer tantas cosas y todavía más tenía que hacer un doble trabajo para ir y trabajar para su sustento, eso iba a ser complicado para él y no iba a poder estar tranquilo. Entonces Pablo le dice a Corinto,
que procuren que mientras esté con ellos pueda estar con tranquilidad, que pueda dedicarse a lo que lo enviaron. Hay pastores que no pueden dedicarse totalmente al ministerio porque quizás esa iglesia no es responsable con ese pastor. Y Pablo suponía que esto podría estar pasando en Corinto porque los corintios eran terribles. Eran bien terribles. Acuérdense que hemos leído que habían divisiones, tenían en poco al mismo Pablo, hablaban a veces del mismo Pablo. Y bueno, un sinnúmero de cosas, ellos se creían muy espirituales. Y por eso Pablo le dice a la iglesia que tenga cuidado en atenderlo de tal manera que le dé, ¿qué cosa? Según el versículo bíblico que dice, tranquilidad. Tranquilidad significa que no esté desesperado, que no le alcanzó la plata para la comida este mes, que no le alcanzó la plata para pagar la casa, o que no le alcanzó la plata para el pasaje. Bueno, en ese tiempo no había transporte, ¿no? En ese tiempo era caminar, pero de pronto se le gastaron las sandalias y no tenía con qué comprarse las sandalias. La cuestión era que esté tranquilo para que pueda desarrollar su ministerio. Y eso es lo que Dios espera de las iglesias, con sus líderes. Pero también es interesante, hermanos, tocar la otra parte. Lamentablemente hay muchos líderes que quizás se ha mal interpretado este versículo o se han mal interpretado algunos versículos. Cuando la Biblia dice que esté con tranquilidad, no quiere decir, o yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que quiera decir que esté con lujos, porque esa es la otra parte. O sea, los dos extremos son malos. La iglesia debe ser responsable con sus líderes para sus necesidades prioritarias, pero en ninguna parte de la Biblia dice para lujos y vanidades. Y yo sí quiero que hablemos hoy de estas dos partes. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay mucho liderazgo que se está levantando en este tiempo con una mentalidad equivocada, con una mentalidad que no está conforme a la palabra de Dios. Y se debe levantar obreros, se deben levantar nuevos líderes, se deben levantar nuevos pastores, pero con una mentalidad centrada en la Biblia. Dios va a proveer para nuestras necesidades. Pero nunca, si alguien tiene un llamado para servir al Señor, nunca debe pensar, yo me voy a levantar y voy a servir al Señor y voy a ser un hombre o una mujer rica o rico o millonario. Porque sinceramente yo creo que Dios bendice a su pueblo y que Dios puede hacer rico a quien Él quiera hacer rico. Pero en el Nuevo Testamento, si usted ve todos los hombres que fueron llamados por Dios, si alguno de ellos tenía más, ¿qué hacía con eso de más que tenía? Lo invertía en la obra de Dios. Entonces no vemos en el Nuevo Testamento derroche de dinero. No vemos en el Nuevo Testamento gastos innecesarios en lujos o este tipo de cosas. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque nosotros tenemos que entender bien, si Dios nos llamó, y aquí hay algunos pastores, ¿verdad? Si Dios nos llamó y el Señor nos provee para nuestras necesidades, bueno, con eso debemos estar contentos y alegres y felices. Y no esperar que vamos a tener riquezas y que esa va a ser nuestra mayor felicidad, porque nuestra mayor felicidad es servir al Señor. Pero también tiene que entender la iglesia su responsabilidad con su líder, que no es una responsabilidad de enriquecer a su líder, sino de velar por sus necesidades para que pueda estar tranquilo. Le digo esto, hermanos, porque como les dije hace un momento,
Yo creo que mucha gente que se ha levantado, que dicen que son líderes y pastores, y a veces hacen quedar mal el evangelio, porque dicen que como líderes y pastores deben ser tratados como hijos del rey. Y si nosotros somos hijos del rey, pero no debemos abusar nunca, hermanos. Eso no está bien. Pensar que todo lo que ingresa en una iglesia debe ser para ese pastor o para esa pastora, eso no está bien. Por eso en una iglesia se levantan varios líderes, por eso en una iglesia se debe hacer misiones. Hay tantas cosas en que invertir en la obra del Señor. Y la Biblia sí trata este asunto de que deben ser cubiertas sus necesidades, repito, para que ese hombre o esa mujer esté tranquilo. No para que se compre un avión privado, para que se compre una pista de aterrizaje. No quiero meterme en asuntos de llegar a juzgar o de dañar a nadie, pero en este tiempo muchos predicadores quieren eso, un avión privado, una pista de aterrizaje, el hotel de 5 estrellas y tantas cosas. Y cuidado de pronto en el corazoncito de algunos de los que estamos aquí, que algunos somos pastores, vaya de pronto a nacer esa idea, ¿no? Yo quiero ser como tal predicador que tiene su propio avión, que tiene esto, que tiene el otro, que tiene aquí, que tiene allá. Porque si hay esa idea, bueno, estamos mal. A eso Dios no nos está llamando. Pablo, algo que recalcó bien importante, es que dijo que él estaba contento en la abundancia y en la escasez. Así que habrán tiempos de abundancia, pero también habrán tiempos de escasez. Y hay que aprender a estar contentos con lo que Dios nos da. Amén. Algo también que me llama la atención aquí en este versículo, veamos, versículo 10 dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Hermanos, en las iglesias también Dios llama a los jóvenes al ministerio. Quizás algunos de ustedes me digan, no, pero yo soy mayor, también me ha llamado. También llama a los mayores, pero quiero hablarle hoy de los jóvenes. Dios llama jóvenes y señoritas al ministerio. ¿Y cuál es la responsabilidad de la iglesia? La responsabilidad de la iglesia es apoyar a esos jóvenes y señoritas. Cuando usted ve a alguien, un jovencito, una señorita, usted ve, este hombre está despuntando, esta mujer está despuntando en el ministerio, lo ve que quiere servir al Señor. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Cuando digo la iglesia no me refiero a los líderes, me refiero a todos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar a esa persona, incentivarla, motivarla, no hundirla. Todo joven no tiene experiencia, los jóvenes son inexpertos. Si aún los adultos cometemos cuántos errores, imagínense los jóvenes. Pero con todas sus inexperiencias y con todos sus errores, hermanos, si ellos tienen un llamado de parte del Señor, hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos, porque ¿cuáles son los líderes del mañana? Los jóvenes que tienen un llamado para servir al Señor. Porque nosotros, los años siguen viniendo, nosotros seguimos avanzando. ¿Y quién va? ¿Cuál es la generación que va a llevar adelante la predicación del evangelio en el futuro? Jóvenes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para apoyarlos, para animarlos, hermanos? Nosotros no tenemos que tenerlos en poco, no verlos, ay no, este joven no tenerlos en poco, sino motivarlos, animarlos, para que ellos puedan seguir sirviéndole al Señor. Saben, hermanos, yo recuerdo cuando yo tenía 16 años, mire, yo asistía a la iglesia central de Asambleas de Dios y era
tenía el cargo de tesorera de la Sociedad de Jóvenes. Y predicaba en los colectivos, predicaba en los parques, predicaba en el colegio, donde me dieran la oportunidad, yo predicaba. En la iglesia no predicaba a los 16 años, porque no me iban a dar el altar para predicar si era muy inexperta. Apenas me había convertido a los 15 años, un añito, pero yo trataba de servir al Señor porque sentía hacerlo. Yo recuerdo, hermanos, que una noche llegó una hermana mayorcita, bastante mayorcita, y me invita a predicar a su iglesia. Yo me sorprendí. La hermana se llamaba, yo creo que ella ya murió, se llamaba Hilda de Taco. No sé si alguien de ustedes la conoció, los que tienen algunos años en el Señor de pronto la conocieron. Esta hermana estaba levantando una iglesia en Durán, pero era una iglesia grande, bonita. Estaba empezando, pero era una iglesia grande y bonita. Y me invita a mí a los 16 años. Yo me sorprendí de la invitación y le acepté. Para mí era un honor, una bendición, un privilegio. Nunca había predicado en una iglesia así. Y después de que prediqué en esa iglesia, yo estaba contentísima. Imagínense, 16 años, estaba muy contenta. No había ni ido a estudiar al seminario, recién estaba en sexto año del colegio. Y la hermana, termino de predicar y la hermana me dice, qué lindo mensaje. Ni sabía predicar, no sabía ni bien la Biblia, hermanos, un año y medio recién, aunque sí estudiaba la Biblia, pero no tenía mucho conocimiento. Y la hermana me abraza, me anima, me dice, qué lindo mensaje, qué bonito que predicas, tú vas a ser una predicadora, me dice, sigue adelante con esto que Dios te ha dado. Y me da en la mano un sobrecito con un dinero. Yo me sorprendo, yo le digo, no, hermana, yo no vine por esto, yo vine a predicar porque siento eso en mi corazón. Y me dice, mi hijita, ella ya era mayor en ese tiempo, me dice, mi hijita, tú necesitas para tus pasajes, necesitas para tomarte una colita, si no es mucho, llévalo, recíbelo como una bendición de Dios. Oiga, yo salí de esa iglesia y yo pensaba, yo decía, esto que esta hermana ha hecho, de invitarme, de motivarme, de animarme de esta manera, para mí eso fue una confirmación de lo que Dios me estaba llamando a hacer. Mire, hace tantos años, y yo recuerdo a esa hermana, y no fue una vez, fueron varias, esa fue la primera vez. De ahí en adelante la hermana continuó invitándome a predicar a su iglesia. Y en antes yo la recordaba a ella, decía, Señor, ella me animó de esa manera. Y pensaba, ¿no? La gente tiene diferentes maneras de animar. ¿De qué manera estamos animando nosotros también? ¿Qué estamos haciendo? De pronto Dios nos ha dado oportunidades. Quizás usted esté en un grupo, invite a un joven, a una señorita. Aquí mismo yo estaba pensando en los cultos de jóvenes, siempre predican los pastores. Vamos a darle una oportunidad a un joven, a una señorita que tenga ese impulso, que sienta predicar. En los cultos de los jóvenes. Bueno, en el culto de niños sí se le da oportunidades a los niños. Pero hermanos, es muy importante que nosotros hagamos esto. Mire lo que dice el versículo bíblico. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Apoyemos, animemos a la gente que tiene un llamado de parte de Dios, porque eso trae bendición para nosotros y también para la persona que estamos apoyando. Amén. La iglesia no debe subestimar a los jóvenes que han sido llamados por el Señor. Dígalo conmigo, Dios llama también a los jóvenes y a los niños. Mire el caso de Jeremías. Jeremías era un niño. Josías era un niño. Y Dios los llamó desde niños. Aquí pueden haber niños llamados por el Señor para servirle, los futuros pastores, evangelistas, maestros,
¿Quiénes son los que tenemos que motivarles? Nosotros, hermano. Hay que motivar, hay que animar. Cuando usted ve a un joven que está levantándose para servir al Señor, motívelo, no lo desanime. Versículo 11 dice, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Nadie le tenga en poco. Nadie lo mire debajo del hombro. Ah, este muchachito. Ah, esta muchachita. No, los jóvenes tienen un potencial tremendo para servir al Señor. Y si hay un joven llamado por Dios en esta iglesia, o en la iglesia, en alguna iglesia filial, o en su familia, apóyelo. Apóyelo. Dile al que está a tu lado, si tienes un familiar llamado por Dios al ministerio, apóyalo. Apóyalo en el ministerio. Amén. Yo recuerdo que el regalo que mi mami me dio cuando pasé de 5º a 6º año fue una Biblia de estudio. Y para mí fue lo mejor que me pudieron dar. Yo amaba esa Biblia, la Biblia de estudio Thompson. Y abrazaba esa Biblia y la estudiaba. Esa fue mi primera herramienta para estudiar la palabra y servir al Señor. Fue mi primera herramienta. Fue un apoyo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz. El deseo de Pablo era que la gente trate bien a Timoteo, porque Timoteo era un siervo de Dios. No era como de pronto así ya con la madurez de Pablo, pero era un siervo de Dios. Le estaba sirviendo al Señor. No con la madurez de Pablo, pero le estaba sirviendo, hermano. A veces hay jóvenes que son inexpertos, pero ya están sirviéndole a Dios. Hay que apoyarlos y hay que animarlos. También algo que le llamaba la atención a Pablo era que Timoteo no tenía una personalidad así quizás tan firme. Timoteo parece que era tímido y también no era muy fogoso. Parece que era un poco calmado Timoteo. Y los corintios eran muy expertos en la oratoria. Entonces de seguro que pensó Pablo, estos corintios, como lo van a ver a Timoteo, calmadito, quizás tranquilo, con una personalidad así tranquila, no lo van a apreciar. Y le da una recomendación. ¿Cuál es esa recomendación? Nadie le tenga en poco. Nadie le tenga en poco. ¿Por qué, hermanos? A veces nosotros somos así. Vemos un predicador que es gritón, que tiene carisma, y ahí, y si hay alguien que es más tranquilito, calmadito, ahí ya no nos gusta y tenemos en poco. Eso pasaba con Timoteo. Timoteo tenía Pablo tenía que llamarle muchas veces la atención y le decía que no tenga temor. Le decía que el Espíritu Santo le iba a dar valentía, le iba a dar poder, amor, dominio propio. Quizás era un poco más temeroso, pero Pablo siempre estuvo empujándolo ahí a Timoteo. Y le llama la atención a la iglesia, por favor, no lo tengan en poco. Igual, estas palabras son para nosotros. Estas palabras también son para nosotros. Podemos nosotros también estarnos pasando lo mismo. Y no debemos de tener en poco a nadie. A nadie. Siempre y cuando, también aquí habla Pablo más adelante, ¿por qué él les dice? O a qué clase de persona él le dice, no le tengan en poco. Las palabras del apóstol van con el deseo de que Corinto no subestime a Timoteo por su juventud, ni por su personalidad. Pablo sabía que los corintios eran difíciles, sabía que eran difíciles, pero
les da las recomendaciones para que lo traten bien. Eso también me pone a pensar a mí, ¿en cuántas veces nosotros no nos importa y tratamos mal a un siervo de Dios? Nosotros tenemos que pensar, hermanos, y detenernos. Un siervo de Dios es un siervo del Señor. No es Dios. No debemos hacer idolatría de nadie. El único digno de adoración es Dios. Pero debemos saber tratar a la gente. Y no tener una actitud fría, ni de desaires, ni de andar diciendo alguna cosa que no es de los siervos del Señor. Vamos a ver el segundo punto, hermanos. Los que son llamados por el Señor deben dar testimonio de que realmente son siervos de Dios. Vamos a leer el versículo 10, vamos a volver al versículo 10, la segunda parte. Dice, porque cuando se refiere a Timoteo, ¿no? El versículo 10, la segunda parte dice, porque él hace la obra del Señor así como yo. Mire, a ver, aquí hay algo bien interesante y es que debería quedar bien claro en nosotros. Nosotros somos la iglesia. Amén. Somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor debe considerar al siervo de Dios, ¿verdad? Debe atender sus necesidades y debe haber un buen trato, según lo que dice Pablo. Pero Pablo aumenta algo más allí para que nosotros no nos dejemos engatusar. Versículo 10, la segunda parte, dice, porque él hace la obra del Señor así como yo. O sea, aquí está algo bien claro, porque ya en el tiempo de Pablo había gente que se metía y decía, yo soy un siervo de Dios, porque quería aprovecharse de los demás. Y hay mucha gente que así se quiere aprovechar. Pero Pablo le aclara a los corintios y le dice, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Qué le quiere decir con eso? Quiere decir, Timoteo no es un ocioso. Timoteo es uno que predica la palabra, que estudia, que atiende las iglesias y sobre todo, cuando dice así como yo, también quiere decir que ha dado ejemplo de que es un siervo de Dios. Porque no es solo hacer y hacer y hacer, es también vivir. Amén. Es también vivir. Hay líderes que en este tiempo están al frente de una iglesia y estando al frente de una iglesia, no les importa divorciarse y casarse con otra mujer. Se divorcian y se casan con otra mujer, a veces es hasta de la misma iglesia. ¿Ese ejemplo dejó Pablo? ¿Ese ejemplo dejó Timoteo? Dice que le atiendan y que le apoyen porque él le dice así como yo. ¿Qué le quiere decir? Ha dado un buen testimonio. ¿Qué le quiere decir? Está sirviendo al Señor. No está queriendo aprovecharse de la iglesia ni de las ovejas del Señor. El otro día alguien me hablaba muy mal de un pastor y decía, así son todos los pastores. Y yo tenía que aclararle, pues yo también soy pastora. Y así no sea, soy cristiana, soy de la iglesia del Señor. Y es que en la iglesia del Señor, a nivel mundial, desde el tiempo del apóstol Pablo, habían pastores, habían misioneros, habían líderes, habían evangelistas, pero también habían lobos rapaces. Y hay una gran diferencia entre un pastor verdadero y un lobo rapaz. Entonces Pablo lo que le quiere decir aquí a a la iglesia de Corintios es, apóyenlo a Timoteo porque él no es un lobo rapaz. Él es un pastor, él es un misionero. Timoteo era un misionero, un siervo de Dios, así como yo. Le está diciendo, está dando buen testimonio, está dando un buen ejemplo. No anda aprovechándose
de las hermanas de la iglesia, que si le gustó una hermana fue y se la llevó, o si le cayó bien a una hermana que tenía dinero, fue y le hizo un préstamo y después no le pagó, o cosas por el estilo. No está aprovechándose, sino que está dando un buen testimonio. Pablo está diciendo aquí, los que son así deben ser cuidados y atendidos como tal. Y eso traerá bendición a la iglesia del Señor. Él hace la obra así como yo. Era trabajador, lo que quiere decir, tenía en primer lugar el ministerio antes que otras cosas. Predicaba a tiempo y fuera de tiempo. No era uno que pensaba solo en el dinero. Primero para él estaban las cosas del Señor. Timoteo junto con Tito eran ayudantes de Pablo y generalmente Pablo los enviaba a los lugares más difíciles y no estaban diciendo, ahí yo no voy. Eran los primeritos que estaban allí. Pablo le dice que él era un verdadero hijo en la fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 2:20. Sí, también la tienen en las hojitas que se les repartió. Si alguien no tiene una hojita, puede pedirle a las hermanas Ujieres. Filipenses 2:20 dice así: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Mire cómo era Timoteo. Si usted lee el versículo 19, ahí se va a dar cuenta que va a estar hablando de Timoteo. ¿Cómo era Timoteo? Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Siempre tenía ánimo para servir al Señor. Aleluya. Siempre tenía ánimo. Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, él no tenía otro colaborador así. Tenía otros colaboradores, pero Timoteo se preocupaba sinceramente por ellos. Había amor, había preocupación. Y como había todo eso en el corazón de Timoteo, Timoteo oraba por la gente. No era alguien que se aprovechaba de la gente, porque hay gente que tiene carisma, que tiene la habilidad para aprovecharse de los demás. Pero Timoteo no. Timoteo era tranquilo, era calmado, pero amaba a la gente y Pablo lo sabía. Dice, ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y esos son los líderes que Dios quiere levantar en este tiempo. Esos son los líderes que Dios quiere que nosotros seamos. Que tengamos ese ánimo para servir al Señor y que nos interesemos por la gente. Que ayudemos a la gente. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Desde el tiempo del apóstol Pablo habían esta clase de líderes que eran lobos rapaces, que no eran verdaderos líderes. Oiga, y da pena ver, hermanos, a veces yo me tengo que reunir con personas que no son cristianas y hablan del liderazgo de la iglesia evangélica muy mal. Pero nosotros tenemos que hacer quedar bien la iglesia del Señor. No tanto lobo rapaz que se ha metido y que están logrando destruir una parte de la iglesia. Pero nosotros debemos levantarnos y ser diferentes. ¿Cómo son los líderes que aquí dice Pablo que deben ser atendidos, cuidados por la iglesia? Dice, todos buscan lo suyo. Eso no está bien. No lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, se refiere a Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Cómo le servimos al Señor? Es importante que nosotros tengamos presente esto.
Amén. Veamos Timoteo era un hombre que amaba al Señor, amaba a la gente y era muy sensible a las necesidades de la gente. Veamos un momentito 2 Timoteo 1:4. 2 Timoteo 1:4. Dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Timoteo era sensible. Él lloraba, y yo me imagino que lloraba cuando oraba por la gente. Cuando veía una necesidad en la gente, lloraba. Y Pablo lo sabía porque era como un hijo para él. Era sensible, amaba a la gente. Por lo tanto, necesitaba todo el estímulo que fuese posible. Lo importante es que estaba haciendo la obra de Dios y trabajando con el siervo de Dios. Amén. Vamos a ver el tercer punto. Los siervos de Dios no imponen sus planes, sino que buscan que se haga la voluntad de Dios. Versículo 12 dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. A ver, vamos a ver en primer lugar quién era Apolos. Apolos era un judío que llegó al conocimiento del Señor por medio de Priscila y Aquila, y había ministrado con gran poder en Corinto. Y como él había estado en Corinto, Apolos, la iglesia de Corinto, hubo un momento en que se dividió, y el grupo que se apegó más a Apolos decían: yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Cefas, otros decían: yo soy de Pablo. Ya lo recuerdan un poco a Apolos, ¿verdad? Era bien elocuente, era un hombre de Dios también. Bueno, Apolos no promovió la división en Corinto. Apolos era un hombre de Dios, recuerde esto. No hay evidencia de que Apolos inició esa división. Es más, Apolos siempre trabajó en equipo con Pablo. Amén. El versículo 12 dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. A ver, como Apolos había iniciado en Corinto, la gente sí lo quería en Corinto, Apolos. Y parece que los corintios le estaban pidiendo a Pablo que se lo envíe. Pablo, como amaba a los corintios, le dice a Apolos: por favor, ve a Corinto para que también les enseñes la palabra. Pero Apolos se niega a ir. Y Apolos le dice: no puedo ir. Pablo, aquí me llama la atención la actitud de Pablo. Mire, a veces hay líderes que se creen los amos y señores de la gente. Y la Biblia dice que el líder, el siervo de Dios, no debe ser así. La Biblia dice que nosotros no somos como los líderes del mundo. Los líderes del mundo son los que se creen los señores y los dueños de la gente. Pero el líder cristiano no debe ser así. Dice que el líder cristiano más bien sirve a los demás. Pablo aquí nos muestra eso en su vida, porque Apolos dice: no, yo no voy a ir allá. Y cualquiera de pronto se pone bravo. ¿Cómo? Este no está respetando mi autoridad. Este no quiere hacer lo que yo le digo. Pero si yo soy el líder de este equipo, pero si yo soy el pastor, tú tienes que hacer lo que yo digo y punto. Muchos pastores pueden tomar esa actitud. Aquí hay algunos que somos pastores. Y una gran mayoría son líderes y lidian con gente. ¿Cómo se ponen cuando alguien le dice: no puedo ir? ¿Qué actitud toma? ¿Escucha usted cuáles son las explicaciones de la gente que está a su cargo? ¿Por qué no puede hacer algo? ¿Las escucha? ¿Les atiende? ¿Cómo reacciona? Pablo no reacciona mal aquí. Dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese con los hermanos,
que fuese a vosotros con los hermanos, mas no tuvo voluntad de ir por ahora. Pablo le rogó a Apolos, pero Apolos le dijo que no. Apolos tenía sus razones. De pronto no quería ir porque ya esa iglesia se había dividido y decían que era de él. Y podría él ir y ese grupo venirse y quererlo hacer pastor. Él tendría sus razones, que no las dice la Biblia, pero sí dice que Pablo acepta, no se enseñorea de la gente. Y eso es un ejemplo para nosotros. Nosotros somos pastores y tenemos autoridad, pero debemos aprender a escuchar lo que la gente dice. Y si hay gente que no puede hacer lo que nosotros le pedimos que haga, pues orar al Señor y darle la oportunidad a otra persona. Y cuando esa persona venga, bueno, ahí le aceptamos o vemos de qué manera podemos servir al Señor juntos. Pablo tenía una buena actitud de trabajo en equipo. Yo no lo veo aquí juzgando ni criticando. Yo lo veo aquí aceptando la decisión de otro líder igual que él. Y esa debe ser una posición nuestra como líderes. Si alguien no puede hacer algo, nosotros no le obligamos, sino que oramos por esa persona. Amén. Bien, hermanos, hemos visto 3 puntos en esta noche. Primero, la iglesia debe colaborar para que los siervos de Dios cumplan con los planes de Dios. Segundo, los que son llamados por el Señor deben dar testimonio de que realmente son llamados por el Señor. Y tercero, los siervos no imponen sus planes, buscan que se haga la voluntad de Dios. Mucho cuidado con caer en la manipulación. Manipular a alguien es querer que haga lo que nosotros queremos. Nosotros somos pastores y no llevamos a hacer a la gente lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que llevar a la gente a hacer lo que Dios quiere y enseñarles a hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Tengo unas preguntas para ustedes. ¿De qué manera estás colaborando para que los siervos de Dios cumplan con su ministerio? ¿De qué manera estás apoyando para que los nuevos obreros sirvan al Señor y se levanten? ¿Qué estás haciendo por la nueva generación de obreros en la viña del Señor? ¿Estás haciendo algo por la nueva generación de obreros? ¿Eres un hombre o mujer llamado por Dios? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo estás trabajando en tu llamado para servir al Señor? ¿Tienes presente que has sido llamado para servir a Dios? ¿Eres como Timoteo o como Pablo en tu trabajo que haces para el Señor? ¿Qué estás haciendo para mejorar tu trabajo en equipo? ¿Tratas con amor o con tiranía a la gente que tienes a tu cargo? ¿Le permites a otros que expresen sus deseos o quieres imponer solo los tuyos? Hermano, todas estas preguntas salen de la reflexión bíblica que hemos hecho en esta noche. Analicemos nuestras vidas y hagamos la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser una iglesia que realmente apoya y se preocupa por los siervos tuyos. Ayúdanos a ser una iglesia que apoya, que se preocupa y que cuida a los nuevos obreros, a la gente que se está levantando para servirte, a los que tienen un llamado para ir y predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a vivir como dice tu palabra, porque esa es la recomendación que Pablo le da a la iglesia de los Corintios. Pero yo entiendo que esa es tu voluntad expresada a través del apóstol Pablo, porque eso está escrito en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser gente amorosa, a ser gente que motiva, a ser gente que anima,
a ser gente generosa que apoya. Señor, yo te doy gracias por esa mujer, sierva tuya, que hace años tú le pusiste en su corazón invitarme a predicar en su iglesia cuando apenas yo tenía 16 años. ¿Cómo me motivó, Padre? Ayúdanos a tener discernimiento, porque yo creo que ella tuvo discernimiento para poder darnos cuenta en la iglesia qué jóvenes, qué señoritas están teniendo un llamado para servirte y poder apoyarlos y poder hacer algo por ellos. Dios mío, te ruego que tú nos ayudes, porque si esto está escrito en tu palabra es porque es tu voluntad que nosotros lo hagamos. Y también te pido, Señor, que la nueva generación de líderes, de pastores, de obreros que se levante, y esta generación que se ha levantado, podamos dar un buen testimonio, Señor. Ayúdanos, guarda a tus siervos, guarda a tus siervas, para no caer en tentación, para ser fieles hasta el día de nuestra muerte. Por favor, Dios mío, ten misericordia y guarda a los pastores, no solamente de aquí, de esta iglesia, de las iglesias filiales, sino también en nuestra organización, de las iglesias evangélicas que hay en nuestro país. Guárdanos, Señor, líbranos. A veces hay tantas cosas escondidas. Te ruego, Señor, que limpies tu iglesia, que nos purifiques, Padre, porque no queremos dar un mal testimonio, Señor. Queremos ser así como Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios: atiendan a Timoteo para que esté con tranquilidad, porque él ha servido a Dios así como yo. Wow, Señor. Nosotros queremos servirte así como lo hizo Pablo, como lo hizo Timoteo. Ayúdanos, mi Dios, a ser fieles, a dar un buen testimonio en donde quiera que vayamos. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a no creernos los señores y amos en una congregación. Ayúdanos a ser siervos. Y ayúdanos, Padre, para, Dios mío, como Pablo actuó con Apolos, no de una manera con tiranía, ni con autoritarismo, ni como un dictador, sino que actuó con amor, Señor. Entendió su posición y lo apoyó. Ayúdanos, Señor, a tener esa mentalidad para poder trabajar en equipo, porque si no, Señor, no vamos a poder trabajar en equipo, no vamos a poder estar como una verdadera familia cristiana, sino que vamos a estar peleándonos y con actitudes que no son las correctas en el pueblo de Dios. Perdónanos, Señor, si hemos actuado mal, perdónanos si hemos tenido una actitud mala, y ayúdanos a cambiar. En el nombre de Jesús, gracias por todo, mi Señor. Amén y amén.